Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Les habla Ricardo Poveda y esta es una nueva entrega del programa Entre Copas. Este es un programa que busca analizar la contingencia política, pero no analizando hechos puntuales, sino analizando el trasfondo de cada uno de los sucesos que nos rodean actualmente, desde un punto de vista jurídico, que es la parte que me atañe a mí, parte filosófica, que es la parte la que William es experto. William es filósofo y politólogo. William. Hola, ¿cómo están todos? Esperemos que esta noche nuevamente hagamos un programa que le llame la atención a todo el mundo. Y también nos acompaña Ignacio Said. Ignacio es ingeniero comercial. Es una rareza de ingeniero comercial porque también tiene una beta humanista bastante determinada. Y bueno, Ignacio. Sí, bueno, muy contento de estar con ustedes, Ricardo, William. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y como siempre vamos a estar reflexionando, tirando un poco la talla. Dentro de lo serio siempre hay un poco de humor y vamos a tratar de sacar buenas conclusiones con todo esto. Perfecto. El tema que nos atañe en esta sesión es el tema de la tercera vía. Todos hemos visto en las noticias últimamente, desde el establecimiento prácticamente de esta convención constitucional, que muchas personas que en algún momento apoyaron este proceso constituyente, que apoyaron la Convención Constitucional, que activamente trabajaron por el apruebo, se han ido restando, se han ido desmarcando. Y es que es evidente que no están haciendo las cosas de la mejor forma. De hecho, sin ir más lejos, hace un par de horas atrás salió una noticia en la que la mesa directiva, off the record, pero se filtró a través del micrófono, hubo una falla técnica, que decían que qué van a hacer con este circo. O sea, directamente ellos ya están hablando de un circo, que es un concepto que nosotros ya veníamos hablando hace bastante tiempo. Claro. Entonces, ante eso, hemos visto que grandes personalidades de la política, eh, tanto partidistas como influyentes de opinión, en plantear que es necesario hacer un cambio constitucional, primero. Segundo, que esta convención constitucional no está dando el ancho ni está cumpliendo con las expectativas, y entonces sería necesaria una tercera vía. ¿Qué vamos a entender por tercera vía? En este caso, no es un concepto uniforme, sino una serie de opciones que han sido planteadas como una alternativa al apruebo o rechazo, ¿ya? En este sentido, la apruebo es una opción, es un salto al vacío en este momento. Aún así, hay mucha gente que está apoyando esa opción, este salto al vacío, porque evidentemente falta todavía tiempo en el que se pueden agregar muchos más artículos. Ya hay artículos que están definitivos, no se ve nada bueno, sinceramente, pero sigue siendo un salto al vacío y de hecho ellos mismos lo reconocen. Hay que darle más tiempo, falta que se discutan los derechos sociales y quizás algo pueda salir mejor de lo que está, en su entender. Luego tenemos la opción rechazo, que es la opción más reaccionaria, por decirlo así, más conservadora, que derechamente niega que sea necesario un cambio constitucional mediante esta convención constitucional, mediante este proyecto de convención constitucional. Y en este sentido es que ellos salen con esta opción de una tercera vía, recogiendo que primero existiría una especie de consenso social basado en este 78% que votó por la opción apruebo, y que en ese sentido estaría validando cualquier otra opción que haga un cambio constitucional, porque es necesario un cambio constitucional. En ese sentido, William, ¿qué nos podrías comentar tú, en tu opinión? ¿Es necesario un cambio constitucional? ¿Estrictamente necesario un cambio constitucional? A ver, a grandes rasgos yo creo que primero hay que poner mucha atención en torno a los conceptos que se utilizan. Ya, porque yo mandé una carta al libro donde hablo especialmente, eh, precisamente de que la derecha en el fondo tiene que saber abrirse a un cambio, ¿cierto? A un cambio constitucional. Pero muchas personas pueden entender que ahí hay algo así como un claudicar, como un renunciar a una verdadera postura de derecha como tal. En su momento también lo dije en otro programa, e incluso ellos quisieron en todo momento como conseguir la cuña de que uno dijera, claro, que la derecha tenía que ser capaz en el fondo de reformarse y saber abrirse a una reforma constitucional.
Pero hay que tener mucho cuidado con los conceptos que se utilizan. Por un lado tenemos, si quieren lo podemos ver desde el punto de vista politológico, el cambio y reforma no es exactamente lo mismo. Una reforma es un cambio estructural, fuerte, eh, que cambia las lógicas, el diseño institucional, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Lo que hemos visto con la convención es una reforma como tal, porque quieren cambiar todo, ¿cierto? Hablan de justicias, hablan de derecho a la vivienda, abren las posibilidades para expropiación, ¿cierto? Pero más fuertes que las que ya existían, ¿cierto? En cambio, cambios constitucionales son evidentemente cambios un poco más cosméticos, ¿cierto? Y por lo mismo, quizás había que tener cuidado, especialmente con eso del cambio. Eh, y por supuesto hay varias opciones. Yo las resumiría en cuatro y quizás podríamos conversar en torno a esas cuatro opciones. Una es esta idea de, casi como en la teoría de juegos, ¿cierto, Ignacio? O sea, la idea como de que si en la primera jugada la cosa no salió a través de la itinerancia, es decir, como de la repetición del juego, se supone que los personajes, las personas que juegan dentro que juegan el juego, valga la redundancia, van a ir aprendiendo y van a ir supliendo las diferencias y los posibles atolladeros los cuales se pueden encontrar. Esa es la opción de Longueira, ¿no? Del ermitaño Longueira, que quiere proponer una segunda convención y probablemente una tercera convención hasta que el juego salga. Es Eh, chistoso eso, ¿no? Porque, disculpa que me interrumpa, William, pero sí, por supuesto, en dale. este caso lo que trasunta esa propuesta es esta idea de que el progreso es lineal, que no es posible que cada vez que uno va desarrollando un ejercicio cada vez más, no pueda retroceder. O sea, Claro. esa es una idea que por lo menos yo no comparto. No sé, Ignacio, tú compartes esa idea de que el progreso siempre es lineal, Mm. Creo que que hay que siempre el tener un desarrollo es hacia optimismo, adelante. sí, creo que hay que tener un optimismo sin escrúpulos totalmente irresponsable. Exacto. ¿Cuál es la palabra? Ser, digamos, ingenuo, tal cual como un niño que está recién conociendo el mundo, cómo funciona. Em, lo que se propone se conoce como la falacia de la agregación, que quiere decir que cualquier cosa que se va sumando en el tiempo por el hecho de ser algo nuevo va a ser mejor. Y bueno, se cometen muchas falacias como por ejemplo la voz del pueblo o la voz de la democracia, la voz de las mayorías, la sabiduría colectiva, la virtud, ¿no es cierto?, de la elección de la mayoría sobre las minorías. Podríamos partir con un ejemplo bastante simple, el cual podemos decir claro, ok, sigamos esa misma lógica, volvamos a la década del 30 en la Alemania previa a la elección de Adolf Hitler, y bueno, nosotros nos dimos cuenta que hubo una elección, digamos, democrática y no por eso fue una decisión bastante elocuente. Ahora, tuve un par de notas que me gustaría tocar con ustedes. Tú tocaste un tema muy, de hecho, divertido, Ricardo, al principio, que fue cuando se le escapa, creo que al secretario, no sé si a la presidenta de la convención, qué es lo que van a hacer con este circo. En este sentido, bueno, nosotros hemos visto a los convencionales justamente de oposición, digamos, que han sido los de derecha, que ha sido la convencional Marinovich y otros que abiertamente han hablado acerca de este circo, porque es realmente lo que se ve. Pero con este micrófono abierto y siendo que todas o gran mayoría de estas personas tienen una ideología política o una filosofía de vida bastante parecida, eh, parece que el maximalismo constitucionalista se les está saliendo de las manos e incluso las mismas personas que están dentro de la Constitución ya no pueden, digamos, ocultar que se están dando cuenta o que ya es demasiado evidente que las cosas están llegando a un punto de no retorno. Por ejemplo, también veía un reel hoy en Instagram que salía una entrevista que le hacían a nuestro estimado Daniel Stingo, en el cual él, a modo de broma, a modo de sarcasmo, claramente decía, bueno, no me importa qué es lo que pase con este tema de la Constitución o algo así, parafraseando, si es que Chile se va a la cresta, decía él, bueno, no importa, seamos Cuba, seremos Venezuela. La entrevistadora le dice, bueno, ¿tú te vas de Chile o no? Y él decía,
No, por supuesto que no. Yo no me voy a ir de Chile, porque yo soy de los marxistas que tienen el poder. Yo soy de las personas que van a tener esos privilegios. Entonces, ok, ustedes conocen el dicho que entre broma y broma la verdad se asoma, pero bueno, esas cosas a mí, por ejemplo, a Vox Populi y dentro de una figura pública no me causan gracia, en absoluto. De hecho, es totalmente preocupante. Freud diría la función del chiste. Precisamente, eso mismo voy a decir. Que de hecho existe esa pulsión de decir lo que tú quieres decir de una forma derecha, concreta, sin metáfora, y muchas veces los lapsus son precisamente traiciones de su subconsciente. O sea, yo no soy freudiano ni creo tampoco en el psicoanálisis, pero sí creo que en este punto coincido con William. Su conciencia le obligaba a decir eso porque él se siente muy a gusto con eso, se siente orgulloso. Claro. Mm. Bueno, en Y ese eso, caso, dale, William, me voy a comentar solamente el tema de Jave, por ejemplo. Se dale. sienten tan cómodos en este ambiente totalitario el cual viven ellos, que digamos sería su utopía de vida, tal cual fue presentada por Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, hace 100 años más o menos, en el cual el delirio es evidente y ya ni siquiera tienen algún escrúpulo para poder ocultar cuáles son sus reales intenciones o cuáles son sus reales, digamos, modelos de sociedad óptimos para ellos. O modelos, por supuesto, claramente totalmente contrarios a lo que nosotros conocemos como democracia o simplemente nuestros conceptos de libertad. ¿Sabes qué es lo interesante de lo que tú mencionas, además de, obviamente, de lo que ya todo el mundo tiene consenso, ¿no? De que incluso los convencionalistas saben que es un circo. Pero es interesante el hecho de que Longueira, a pesar de todo eso, proponga algo como esto. O sea, Mm, la opción de que haya una nueva convención, teniendo en cuenta que el espíritu, el aire, ¿cierto? El fantasma que recorre Chile, se podría decir, parafraseando a Marx, es precisamente el de la locura. O sea, ¿qué te asegura que haya en una segunda, una tercera, una cuarta convención, te asegura de que esto salga bien? Si lo que hay, el trasfondo cultural que existe, es justamente el de la izquierda. O sea, el día de mañana una segunda convención probablemente tenga componentes muy parecidos. Mucho de lo que es la composición corresponde a un voto castigo a los partidos políticos. Y a pesar de que hoy día estamos viendo que claramente los partidos políticos tienen importancia, ¿cierto? Para calmar a los cuadros, para alinearlos, ¿cierto? Y jugársela un poco por este tema de transigir, digamos, en el juego político, la gente no está a favor de los partidos. Y claramente en una segunda, tercera o cuarta convención, eso no se va, no tienes cómo asegurarlo. Entonces, mm, la propuesta de Longueira, ¿cierto? De una nueva convención, que es la que nosotros estábamos analizando, y con lo que tú aportas, claramente tiene mayores ribetes de locura, de tontera, de estupidez, de estulticia demarcada, porque ¿cómo le vamos a hacer caso también a este Zaratustra, weón, que baja de la montaña y que de repente nos viene con la buena nueva? mm. ¿Cuál es la buena nueva si este tipo ni siquiera está consciente, digamos, del tamaño cultural que tiene la izquierda hoy día y de cómo lo que estamos discutiendo siempre son los temas que ellos proponen? O Mm. sea, en ningún caso una segunda, tercera o cuarta convención va a asegurar nada. Sí, antes de seguir dándole un poco a estos tipos en una crítica política directa a su idiotismo, digamos, me gustaría volver a una pregunta que nos hicimos. Justamente, ¿es necesario el cambio constitucional? Y a mí me gustaría responder esto desde mi ignorancia constitucionalista y sobre todo, siendo que es la economía mi área de estudio, yo humildemente opino que no. ¿Por qué? Porque tú, William, de hecho, definiste muy bien la diferencia entre el hecho del cambio o una reforma. Y al mismo tiempo, desde un punto de vista político, nos preguntamos, ¿es lo mismo cambiar o reformar una constitución a ceder ciertos principios políticos? Creo que la pregunta no es ni un sí ni un no. Puede ser, hay que distinguir, como le gusta decir a los jóvenes del derecho. Pero al mismo tiempo, eh, lo que hemos visto en esta convención, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue ciertos
ya casi, o yo diría completamente jubilados políticos ya con polillas que le salen por ahí de la ex Concertación, que decían que la Constitución debiese o debía, digamos, aprobarse solamente por su hecho o por su hito democrático. Y yo me pregunto, Chile tiene una tradición más o menos de 200 años de constitucionalismo, con altos y bajos, con ciertos regímenes un poco más democráticos que otros, pero el hecho de dar sendas declaraciones es totalmente falso. Por un punto es demostrar una ignorancia absoluta, que la cual no creo que la tengan, y por otro lado simplemente y deliberadamente mentir, que es algo que me llama mucho la atención. En el Claro. caso de la izquierda, yo creo que sí, deliberadamente miente. En el caso de la No es derecha, novedad eso. de esto, Claro. no, no, por supuesto, es parte de la praxis política. Pero en el caso de la derecha, yo creo que, especialmente en los cuadros más antiguos, en los llamados coroneles, es otra muestra más de la anorexia intelectual e ideológica que tienen, porque eh, pensándolo bien, como lo señalas tú, Ignacio, y como también lo mencionó William, la idea que también está detrás de esta propuesta de Longueira, además de querer él figurar, porque se siente llamado una especie de mesías a salvar esta situación que Ujú. nadie más puede salvar salvo él, que es un político de carrera, eh, con el currículum que tiene, todos saben quién es Longueira. eh, Me da la impresión que él también cree falazmente en esta teoría del péndulo, de que cuando la izquierda lo hace mal necesariamente viene un cambio a su opuesto, en este caso a la derecha, y en la derecha llega un momento en el que explota, se fractura y vuelve a la izquierda nuevamente. Y a mi juicio eso es incorrecto desde el punto de vista politológico. Yo sé, William, que tú también nos puedes aportar sobre eso, pero además de lo politológico, es errado en el sentido de que este péndulo existe en una lógica binaria. Y yo creo que con la irrupción del partido de la gente, la lógica binaria ya se rompió. O sea, derechamente, la política chilena es lo más líquido y posmoderno que podemos encontrar en política en toda América Latina. O sea, en Argentina, en Perú, en Bolivia, todavía está marcada la izquierda y la derecha. Acá ya no, o sea, esto está tan desdibujado que en un momento el partido de la gente vota con la izquierda, después vota con la derecha, después tiene su agenda propia. Hay un momento en que los republicanos votan con los comunistas y la UDI vota por otro lado junto con los ex concertacionistas. Esto está tan líquido y tan posmoderno que ni siquiera creo que exista un límite claro entre el que es izquierda y qué es derecha, más allá del concepto sociológico. No sé, William, qué nos puedes aportar sobre la teoría del péndulo, la mal llamada teoría del péndulo. Después de William, agregando a lo que estaba diciendo, me gustaría que tocáramos el tema de la ética y la epistemología. Creo que es muy importante también para poder Sí. definir un tanto, agregando lo politológico, el por qué también es falaz creer, en mi opinión, vamos a ver qué es lo que dice William, el tema de esta teoría del péndulo. A ver, bueno, la teoría del péndulo, esta idea de que supuestamente, claro, cuando la izquierda llega a un extremo, ¿cierto? O de alguna manera el conjunto del electorado se va de un lado al otro, como diría Jocelyn Hall, que las mayorías son tan erráticas, dice, ¿cierto? Y ahí se encona, bueno, Qué grande se yo se encona elijo. liquidez. La verdad es que yo, claro, yo veo que existe liquidez por parte de la población, pero yo creo que hay ciertos lineamientos básicos de lo que ocurre hoy en día que están más bien, bien estables al punto de que incluso los amarillos se están dando cuenta del error. Eh, Siempre hay lo que se llama una constitución social, que es anterior al diseño constitucional. Eh, Efectivamente. y Andrés Bello lo decía muy bien. Un texto en el que hablaba de las constituciones en contra de justamente de un profesor del Instituto Nacional, que en este momento no Jacinto Chacón, para que se llamaba, profesor de historia, que Sí, defendía el bosquejo constitucional que había escrito Lastarria y que lo había confundido con la idea de que lo que proponía Lastarria era algo así como una propuesta de reforma del espíritu, ¿cierto?, a través de las instituciones. Andrés Bello le decía, no, antes de todo eso hay una constitución social.
Y una constitución que no se amarre o no tenga respeto por esa constitución social es una constitución política muerta. Lastarria se da cuenta de eso también. Ya en 1874, si no me equivoco, cuando publica las lecciones de política positiva, él también dice lo mismo. Una constitución no puede estar en contra de esa constitución social. Aunque tiene más fe en que a través de las instituciones se puede dar este cambio, como decía Ignacio anteriormente, digamos a largo plazo. Eso es muy hayekiano también. Claro, no, claro, y Hayek lo tiene muy claro también, ¿cierto? El cómo la sociedad va evolucionando y finalmente las instituciones tienen que ser simplemente un resabio de esa constitucionalidad social. Y en ese sentido, claro, yo veo liquidez, pero yo creo que lo que veo es liquidez del electorado, ¿cierto? Un pendular hacia la izquierda o la derecha, entendiendo que ninguno de los dos es capaz de otorgarle lo que ellos quieren. Se confía, lamentablemente, en la política a una solución que en realidad yo vería que es desde la sociedad civil y el mercado. Aquí, quizá, Ignacio, voy a fomentar mucho más también esa lectura hayekiana, ¿cierto? O sea, es como, Dale hemos nomás. confiado en la política, ¿cierto? Y de hecho, Amarillos comete ese error, cuando ellos todavía pretenden, y ahí vemos las opciones que han optado, ¿cierto? Cristian Barken, Ernesto Tone, están proponiendo, claro, o esto lo trata un comité de expertos, ¿cierto? O el diseño constitucional adecuado, que sea la casa de todos, o que vuelva el poder constituyente al Congreso y reconociendo al Congreso como una institución legítima, que ellos logren zafarnos, ¿cierto?, de este atolladero constitucional. Y la pregunta en realidad es justamente lo que decía Ignacio. ¿Es necesaria una reforma constitucional? Y ahí es donde uno se da cuenta. Es muy probable que la gente le haya dado, por este motivo de la liquidez, ¿cierto?, que tú decías, Ricardo, le haya dado la opción a la política de responder a algo que en realidad no tiene por qué responder. Es decir, hay mejores y probablemente soluciones en el mercado o en la sociedad civil antes que evidentemente en una solución política. Y es súper interesante ese punto. Pinochet por algo desconfiaba de la política. Los señores políticos. Los señores políticos decían, y a pesar de todo, Pinochet terminó justamente por generar uno de los mayores cambios, y que fue justamente la idea de hacer al Chile propietario, al Chile de una constitución social distinta, y que es justamente el fallo que va a hacer que tanto las propuestas de los amarillos, esta volver a la comisión y lo otro, no sirva de nada. De Sí, a mí me hecho, gustaría, perdón, dale no, no, dale no, dale no. sí, me gustaría agregar algo, aprovechando que parece no nos va quedando tanto tiempo de programa. Bueno, me quería primero agarrar de todo lo que dijo William. Por supuesto, uno de los filósofos y economistas más importantes dentro de mi formación ha sido Friedrich von Hayek. Y me gustaría tomar lo del concepto de constitución. A mí me gusta mucho el concepto de las constituciones, que son una unión entre el presente, el pasado y el futuro. Es una tradición constitucional que al mismo tiempo que las sociedades van cambiando en un orden espontáneo, en este mercado, en esta sociedad de ideas libres que dice William, justamente las ideas, los intereses, las expectativas, los incentivos de las personas y las sociedades van cambiando y se van adaptando. Esto es lo que se conoce el orden espontáneo de información dispersa en una sociedad, que al fin y al cabo, cuando esta información dispersa por una infinidad o por una gran cantidad de individuos se vuelve cada vez más común entre ellas, se van formulando ideas. Y esta utilidad o esta, digamos, valoración subjetiva por los individuos van formando ciertos sólidos o materializando ciertas ideas para que éstas vayan siendo decantadas por la política y aplicadas a la sociedad civil. Entonces, utilizando el tema de las ideas, von Hayek justamente habla, creo que en su libro Los Fundamentos de la Libertad, por qué las ideas y la batalla de las ideas, lo que estamos haciendo acá, y por esto yo insto a todas las personas que nos están escuchando que se formen, que lean ellas mismas en filosofía, en economía, en política, que lean historia.
¿Por qué? Porque estas mismas ideas son las que después se ven aplicadas en la política, siendo que la política no es nada más que la filosofía aplicada. Y con esto voy a terminar. Filosofía, ¿por qué la necesitamos? La filosofía yo conversaba hace un par de días atrás con Stephen Hicks y muchas veces tiende a ser abstracta, muchas veces leemos a filósofos o vemos pensadores o gente que dicen cosas ridículas que para qué es lo que necesitamos, para qué necesitamos estas cosas que están diciendo estos gallos que prácticamente nos pueden estar diciendo que el existencialismo es una locura y mejor que nos tiremos de un edificio. No, pero bueno, el punto de la filosofía es que trata de encontrar respuestas a preguntas que nos vamos haciendo. Y con esto mismo nacen distintas, digamos, aristas o distintas escuelas de la filosofía que Willem conoce mejor que yo, que es la metafísica, la ética, la epistemología. De esto mismo también nace la estética. Y a mí me gustaría tocar el tema de la ética y de la epistemología. Esas dos cosas que para los políticos que nos estén mirando al día de hoy es fundamental que las conozcamos. Y la ética responde preguntas tales como: ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es honorable? ¿Qué nos ayuda a confiar entre los unos y los otros? ¿Es necesario que seamos honestos? ¿Es necesario, digamos, que respetemos ciertos acuerdos y que respetemos ciertos contratos para que las cosas fluyan y para que pueda existir progreso? Bueno, yo les digo como respuesta que todas esas preguntas, y aunque suene un discurso más o menos panfletero, se responden desde nuestra herencia y cultura aristotélico-tomista, y todas esas respuestas las podemos encontrar justamente en el liberalismo clásico. ¿Es necesario seguir este proceso constituyente? La respuesta tajante que yo diría es absolutamente no. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque nos tenemos que dar cuenta que las ideas las hemos perdido, y esas mismas ideas en las cuales nosotros tenemos que batallar, en las cuales estamos seguros que las ideas que nosotros impulsamos son superiores tanto estética como productivas y como morales, han dado resultados, y no por eso hasta el día de hoy Chile ha sido el país con los mejores indicadores sociales y económicos de absolutamente toda la región de Sudamérica. Entonces nosotros nos preguntamos tal cual: ¿es la Constitución la cual nos ha hecho, digamos, sentirnos tan frustrados en este problema que se conoce como la paradoja del infinito? ¿O es simplemente ciertas ideas equivocadas que nosotros estamos aceptando, las cuales han llevado a países que fueron ricos, tales como Argentina al principio del siglo XX, a la debacle que vive hoy, a Bolivia, a Venezuela y otros países? Esas son preguntas que creo que ya nos hemos hecho bastante, pero siempre es bueno reflexionarlas de nuevo. Sí, de hecho son preguntas atemporales, no por nada la historia de la filosofía es la historia del hombre. O sea, sin ir más lejos, yo creo que si el hombre, el ser humano, nunca se hubiese hecho estas preguntas, que, valga la redundancia, son parte de su propia historia, de su propia forma de conocerse a sí mismo, yo creo que gran parte del desarrollo humano no se hubiese generado. O sea, esta civilización occidental es la que ha hecho que las circunstancias tanto materiales como sociales, culturales, jurídicas, etcétera, nos permitan vivir como vivimos hoy y no de otra forma. No fue la cultura asiática, no fue la cultura africana, no fueron las culturas indoamericanas, no, fue la cultura occidental aristotélico-tomista. Más tomista que aristotélica, como diría el profe Osvaldo Lira, pero eso es un tema aparte. Pero efectivamente, y de hecho Andrés Bello es un polímata, no lo voy a circunscribir a filósofo o escritor, porque todas las categorías le quedan chicas, pero él era una persona que era muy lúcido en entender que, claro, a él se le encomendó armar un país, erigir un país, pero él no tuvo en ningún momento la fatal arrogancia, ocupando el concepto de Hayek, de querer armar un país a su pinta, como sí lo hizo Bolívar, por ejemplo, si lo podemos usar como un símil. Él destacó que había muchas cosas que provenían del Chile, parte del Imperio Español, de este Chile colonial, por decirlo entre comillas. Entendió también que dentro del pensamiento criollo también había mucho que rescatar, y dentro de todo esto él fue creando una serie de instituciones, como por ejemplo el Código Civil, como por ejemplo sus lecciones de Derecho Internacional Privado, y así una serie de instituciones jurídicas que cuando uno las analiza al día de hoy, casi 200 años después de su redacción, uno las encuentra completamente vigentes, porque están dentro de
la naturaleza humana, no contravienen el espíritu humano, y obviamente siempre está la tentación de cuando se tiene poder, cuando se tiene esta capacidad de querer hacer el cambio top-down, que en el fondo sería esta idea de que el derecho mueve el cambio social, que el derecho positivo tiene la capacidad de cambiar una sociedad. Y claro, podemos ver muchos ejemplos. El ejemplo más claro es el ejemplo del derecho soviético. Yo estudié el derecho soviético y cuando uno empieza a analizar cómo querían rediseñar las instituciones jurídicas, todas, empezando desde el concepto de sujeto de derecho, tú te das cuenta que eso estaba destinado al fracaso, y de hecho fue así. Cuando uno analiza el derecho soviético te das cuenta que ellos parten de la definición que el derecho es un instrumento de dominación de una clase para subyugar a otra clase. En este caso, el derecho presoviético sería un derecho en el cual la clase burguesa, entre comillas, porque burguesía en la Rusia zarista no existía, pero pongámosle la derecha, por decirlo así, los burgueses, para subyugar al proletariado, al pueblo. Entonces, ellos van a utilizarlo como instrumento porque ellos no niegan la definición ni tampoco buscan cambiarla. Ellos buscan que se dé vuelta la tortilla, y de hecho eso lo hemos escuchado en nuestra política contingente. El mismo Stingo dijo, ahora son los ricos los que van a tener que pagar, y da lo mismo lo que ellos piensan porque el poder lo tenemos nosotros. Así también lo hemos escuchado de muchos otros personajes, el mismo Jao. Jao muchas veces ha tenido estos lapsos en reconocerse abiertamente marxista, más allá de ser miembro del Partido Comunista. Ahora, si quieren profundizar a nuestros espectadores respecto de Andrés Bello, nosotros tuvimos una charla que la dictó Joaquín Rodríguez, un miembro del Instituto Acton, que realizó una exposición de gran parte de los textos que citaba William. Está disponible en el canal de Revista Individuo por si lo quieren revisar. Así que quedan cordialmente invitados a revisar este registro que quedó de esta charla que se realizó el año pasado. Y bueno, en este caso, nada más como una precisión, yo entiendo que William utiliza el concepto de cambio y reforma constitucional en un sentido politológico. Ahora, en un sentido jurídico, el capítulo 15 de la Constitución Política actual, vigente de Chile, se llama precisamente reforma constitucional, ¿ya? Entendiendo que la Constitución chilena no distingue entre reforma y cambio. Es decir, reforma puede ser, no sé, por un ejemplo ridículo, cambiar una coma, cambiar un par de palabras, así como también cambiar el texto completo. Vale decir también que estas facultades no las ha perdido el Congreso las sigue teniendo, ¿ya? No se ha derogado ni se ha suspendido el ejercicio de las atribuciones contenidas en el capítulo 15. Sin embargo, entendemos que esto no es solamente jurídico, no es solamente dentro del marco de las posibilidades del ordenamiento jurídico. Entendemos que esto también es un concepto que excede naturalmente lo jurídico, es algo político, es algo social, principalmente cultural, a mi juicio. Y en ese sentido también quizás esta idea del comité de expertos no sea muy bien recibido por la población, entendiendo que, claro, existe un rechazo a los políticos, efectivamente, pero si analizamos la Constitución de 1980, no fue una Constitución escrita por 4 generales, como dijo el presidente Boric. Fue escrita, redactada, precisamente por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que podríamos denominar un comité de expertos. De hecho, eran los mejores constitucionalistas de la época, y no eran todos de derecha, ni eran todos afines al gobierno militar, no, de hecho había personas de izquierda, de la democracia cristiana. Entonces, William, ¿qué nos podrías explicar sobre tu visión de esta idea del comité de expertos? Mira, aquí yo quisiera detenerme, digamos, justamente para entroncar con las preguntas que nos hacía Ignacio, ¿cierto? Nos recordaba Ignacio como el tema epistemológico, el tema ético y el tema estético, ¿cierto? Como bisagras de repente de una civilización occidental que parece haber olvidado esas preguntas y que son interesantes para también analizar estas opciones, ¿no? Porque, ¿qué vemos con un comité de expertos? Gran pregunta sería, por ejemplo, si ellos realmente tienen conocimientos de epistemología al punto de entender, ¿cierto?, cómo recabar la información necesaria para construir una constitución.
Me parece que es algo súper interesante de plantearlo, porque si tenemos a una clase política que está totalmente desanclada, digamos, de la ciudadanía, ¿qué te hace pensar que este comité de expertos, ¿cierto?, está anclada a la ciudadanía? O si no va a ser terminantemente algo así como la construcción de unos sujetos ideales que va a estar por sobre cualquier necesidad, ¿cierto? O cualquier problema que exista en el bajo pueblo o el pueblo llano, como diría Don Villegas. Me llama la atención, no me queda. Ahora, éticamente, ¿se van a comportar éticamente estos tipos? Entendiendo también la situación en la que estamos, de beligerancia, de polarización social, no lo sé. Y sabes que la idea de la comisión de expertos también es estéticamente fea. Y lo es realmente, es muy feo. Porque si de alguna manera tú llamaste a un hito democrático, algo como dice Ignacio, estás pidiendo un hito democrático, y llamar a una élite a redactar la constitución, por muy funcional que sea, aquí estoy de acuerdo, podría ser muy funcional. Probablemente ni siquiera necesitarían una comisión de armonización. La señal Eh, política en ese sentido, claro. pero estéticamente es fea, es muy feo la idea de una comisión de expertos. Ahora, ¿el Congreso sería algo mejor? Vuelvo a hacer las mismas preguntas. Epistemológicamente interesante, teniendo en cuenta que gran sector digamos, de un sector político ha estado dimanando minando todas las nociones de verdad y de cientificidad de lo que supuestamente se plantea en una constitución. O sea, si tenemos a un grupo de expertos, o en este caso a un congreso, lleno de tipos que han cuestionado lo científico, que han dicho que supuestamente los países escandinavos son socialistas, o o que incluso han publicado libros en los que el sesgo de confirmación es tan evidente que los tipos, por ejemplo, para estudiar Escandinavia, dejan a Dinamarca y Islandia fuera. O sea, cuando tenía un grupo de tipejos de ese estilo, la verdad es que me cuesta mucho pensar de repente que un congreso venga a resolver ese tema. Y menos un comité de expertos, pues más William, obnubilado, como Carlos un, Peña con sus ideas. un E punto, insisto, ética y estética. perdona que te interrumpa, pero solamente quería dar a modo de anécdota, ahora que tú me estás diciendo el tema del seco de confirmación, no sé si ustedes han visto, también los invitaría a ver una presentación de un libro que hace Alberto Mayol, en la cual en vivo se le hace una crítica, don Klaus Schmidt-Hebel le hace una crítica en vivo, más o menos de unos 35 minutos. El FBP, ¿cierto? No, ¿No? creo que es en la U Central o en la USACH. No importa, los invito a verlo. En el En cual los socios debe ser. en un principio fueron 5 minutos en los cuales fueron muy graciosos, porque este sesgo de confirmación hizo que el libro de Mayol haya sido un panfleto ideológico. Pero luego de 35 minutos de masacre por parte de Schmidt-Hebel a la calidad intelectual de Mayol, ya no me reía, me da una pena, decía, pobre Mayol, Pobre pobre del Mayol. papá de Es Mayol. que, Piensa en su papá. Qué vergüenza. es que ahí es Pobre donde Mayol. ahí es donde tú ves que justamente la propuesta de amarillos, ¿cierto? O de cierto sector de la derecha de trabajar por un comité de expertos que resuelva este tema, o por un congreso que obviamente está legitimado, ¿cierto? Pero, de nuevo, o sea, estamos inmersos en un momento cultural que es difícil, digamos, establecer que las respuestas epistemológicas, ética y hasta estética sean respondidas desde la visión de la derecha. Es poco probable. Entonces yo la verdad es que no veo como solución ni la idea del comité de expertos, ni la idea de que el Congreso. En un momento pensé que sí, lo reconozco. En un momento pensé que sí, que podía ser una vía de salida. Y sin embargo, con el correr del tiempo, y yo siempre, sinceramente, soy sincero intelectualmente, me di cuenta de mi error. Porque claro, en un momento cultural como el que estamos,
Ninguna de esas opciones es buena. Y ahí es donde entramos a la cuarta opción, ¿cierto? La idea del rechazo como tal. El rechazo como tal. Aquí es súper interesante lo que puede pasar, porque el rechazo, en el fondo, no es terminantemente evitar cualquier tipo de reforma. Claro. Como bien lo recordó Ricardo, el 15º, si no me equivoco, el capítulo 15º de la Constitución establece mecanismos de reforma, ¿cierto? Y si Amarillos está tan convencido, ¿cierto? O este sector de la derecha también está súper convencido de que el Congreso es una institución legítima para cambiar la Constitución, presenten un proyecto. Votar rechazo va a ser el último pie para legitimar la Constitución de Ricardo Lagos, como él bien lo dijo, ¿cierto? Lo dijo en la entrevista, lo dijo claramente, esta es mi Constitución. Por lo tanto, va a ser la última patita, ¿cierto? De una legitimación constitucional que, aunque la izquierda lo quiera vender por todos lados, no es una constitución pétrea. No es una constitución que no haya cambiado. Es una constitución que está abierta al cambio, como también lo recordaría Lastarri, que es necesario, ¿cierto? Una constitución abierta a la reforma, pero son reformas tenues, como diría Ugalde. Son reformas que son bien pensadas, que van paso a paso, ¿cierto? Modificándose, adecuándose a lo que diría Carlos Peña, ¿cierto? Esta idea como de que la Constitución tiene que ser una ropa perfecta. Karl Lowenstein, ¿cierto? También, el jurista alemán, también lo dice, Claro, ¿no? Es como el ropaje ropaje. perfecto. Bueno, Exacto. bueno, entonces, que lo sea, pero que lo sea mediante las reglas que ya conocemos. Y en eso, yo al menos digo que esta cuarta opción del rechazo no implica que la derecha no pueda ser inteligente al momento de tomar ellos el timón, ¿cierto? Y hacer estas reformas que son necesarias, pero que en ningún caso invalidan los mecanismos que ya existen dentro de la Constitución. Es que diste en un punto muy importante, William, porque acá el asunto constitucional, el momento constitucional en el que estamos, como diría Ackerman, no es un concepto técnico, no es porque nuestra constitución sea deficiente, no es porque nuestra constitución sea poco eficiente, que no sea aplicable en la realidad, no es que nuestra constitución no se aplique en todo el territorio, salvo la Araucanía, que todos sabemos que es una situación excepcional, pero en la mayoría del territorio nacional la constitución se aplica a rajatabla. Podremos estar de acuerdo o no con los derechos sociales, podemos estar de acuerdo o no con la cautela que actualmente están otorgando las cortes de apelaciones, pero sí podemos estar de acuerdo que nuestra constitución está vigente a día de hoy. Vigente no solamente en lo formal, sino vigente en el sentido material. Es una constitución que se aplica todos los días en tribunales, que se aplica en los organismos administrativos y que en el fondo es una constitución que ya permeó nuestra sociedad. O sea, estamos de acuerdo en que quizás la constitución de 1980, que fue modificada, reformada, yo diría que en el sentido politológico y jurídico, por Ricardo Lagos en este gran acuerdo nacional, es una constitución que ya está dentro del alma y el espíritu de la nación chilena. Y eso lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en cualquier momento en el que tú te das cuenta que la gente tiene impregnado el sentido de la libertad de expresión, tiene impregnado el sentido del derecho de propiedad, tiene impregnado el sentido de que la autoridad está al servicio de la persona humana y no al servicio de la nación. No está el Estado, en este caso, como una especie de monarca que exige de los súbditos que le sirvan, más allá de lo que podemos estar de acuerdo o no, en el tema de los impuestos, de las cargas públicas que se le imponen a los nacionales. Eso es un tema aparte. El tema acá está en que esta constitución es nuestra constitución social. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de las demandas de los camioneros, uno analiza, la mayoría son cosas de sentido común. No podemos decir que los camioneros son todos de derecha, porque sería una cuestión estadísticamente imposible. Si fuese por Fácil la generalización Muy apresurada. allendista eso. Claro. Entonces, en ese sentido, entendiendo que este tema no es una discusión técnica, sino es una discusión formal, de apariencias fundamentalmente, más que de las formas jurídicas, más allá de las formas estéticas, que sí, son muy importantes en este sentido. Porque la ciudadanía, en este caso,
¿Votó apruebo? Sí, efectivamente. Pero la gente no sabe qué es una constitución. Yo estoy seguro, y no sé si estaremos de acuerdo, yo me imagino que sí vamos a estar de acuerdo, en que una constitución no la constituye, valga la redundancia, otorgar más o menos derechos sociales, porque en la práctica eso Sí, depende del erario nacional, depende del presupuesto. No, sí. para mí la A mí, constitución no es dar educación o salud gratuita. Eso se puede negociar, eso sí se puede discutir, se pueden discutir las formas, de forma temporal, progresiva. Yo creo que eso está dentro de la discusión y es algo en lo que uno puede ceder, pero la institucionalidad no. mm, El sentido de que el Estado está al servicio de la persona humana, eso no se puede ceder. El sentido de que el bien común es el principal eje orientador de la Constitución y así de todos los organismos del Estado, también de los organismos privados, y no este principio del buen vivir o el principio de la solidaridad, que son palabras muy bonitas, o sea, para alguien sí, que no maneja filosofía, que no maneja politología ni derecho, otorgar un principio de solidaridad intergeneracional. En el fondo eso es dar paso Robo. a los fondos de pensión, eso es robo, Es sí. ¿ya? robo. Ese ejercicio de decodificación la gente no lo hace. A mí me Entonces, gustaría decir algo antes de que entre William, déjame porque cerrar yo sé un que, puntito ahí, sí, Ignacio. William va a entrar con todo después. Sí, estoy seguro que William va a entrar con todo. Sí, pero en este caso, mi punto es que esta constitución actual que está vigente se puede modificar, claro, de todas maneras. Y de hecho, en caso gane el rechazo, que es lo que yo espero, es la opción por la que yo abiertamente abogo y probablemente voy a trabajar también en la campaña, en este caso no es un rechazo que, como bien dijo William, esté cerrando cualquier posibilidad de cambio, Ujú, porque eso no se puede hacer. O sea, la Constitución expresamente tiene un capítulo diseñado para el procedimiento de reforma. O sea, eso no está en discusión. El tema es que como esto es sobre las formas, no es sobre lo jurídico, ponerse el parche antes de la herida y decir, voten rechazo, pero también podemos reformar, encuentro yo que es estéticamente incorrecto, ya que estamos hablando de lo estético, porque en ese sentido no es necesario mostrar todas las cartas sobre la mesa, no es necesario poner toda la carne a la parrilla, mm, porque la derecha sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que la derecha no es propositiva, nuestra derecha chilena política, partidista, es reaccionaria, sí, yo estoy de acuerdo, y debería entrar a proponer, pero cuando todo se calme, no en este momento, porque como siempre, me gusta mucho esa frase de Peterson, que es que tú ante una multitud no puedes ceder, no puedes claudicar, no puedes pedir perdón, porque hay gente que no quiere razonar, que no te quiere escuchar. ujú, No puedes ser racional e intentar ser racional con ellos porque no funciona así. La psicología de masas no funciona así. De hecho, también una opción la voy a agregar solamente como, este es como el plan Z, no, no plan Z no será muy feo, es como el plan Y que tiene Suena la muy derecha. noventero. Sí, Suena muy muy noventero. noventero. El plan Y que tiene la derecha chilena es, ya, efectivamente, se aprueba la nueva constitución. El modelo que ellos tienen es que el Congreso va a tener que hacer un gran acuerdo nacional para pulir y reformar la reforma, reformar esta nueva constitución. Porque incluso la izquierda ya sabe que ese bodrio que va a salir es impracticable, y no solamente porque sea muy grande, porque sea maximalista, que sí, efectivamente, sino que incluye una serie de reformas estructurales e institucionales para las cuales no existen ni los recursos económicos, mm, ni el capital humano, ni la formación, ni mucho menos tiempo, porque la gente quiere soluciones ya, hoy, sí, no mañana, no pasado. La gente quiere cambios hoy, quiere sentir cambios, quiere sentir que todos estos años en los que hemos pasado por pellejerías, que hemos visto las ciudades horriblemente destruidas, gente que tiene que salir poco más corriendo de sus trabajos para alcanzar a llegar a la casa y que no le llegue el humo de una bomba lacrimógena o el chorro de lanzagua o un piedrazo, o en el peor de los casos que le va a pegar en el auto. ¿Ya? La gente quiere sentir que eso valió para algo. Yo creo que la mm. derecha sí se lo puede dar, que de hecho la derecha le dio estabilidad a este país como no lo había tenido en 100 años, quizás más. Ahora sí, Ignacio, sí. Dale. Sí, dijiste, bueno, muchas cosas que yo creo, bueno, voy a ser un poco más jaero en este sentido, y acá yo creo que William vamos a filosofar un poquito juntos con Ricardo, es la vuelta a
este sinfín de humo, digamos, circo, sin definición de conceptos, con cosas, digamos, con conceptos retóricos bonitos como la solidaridad, la justicia, el derecho social. Y nuevamente nosotros comentamos hace un par de minutos atrás el concepto de la ética y el concepto de la epistemología. El concepto de la anorexia cultural y la anorexia, digamos, filosófica de los chilenos en general. Acá nadie está diciendo que nosotros somos personas más elevadas ni nada. Vamos a definir simplemente epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia los recursos o cómo se genera el conocimiento. Por eso muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a otra persona y no estamos de acuerdo con su punto de vista, lo peor que nosotros podemos hacer es simplemente atacar o ponernos en una posición defensiva. Por eso las preguntas abiertas son importantes para conocer. Es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué fue lo que te hizo vivir para poder creer esas cosas? La epistemología nos dice que una persona nos puede responder, la ciencia me dice esto, mi familia me lo enseñó, la religión, la historia, y la epistemología nos enseña cuáles son las ramas por las cuales las personas absorbieron ese conocimiento, la ciencia, la historia, la educación, la ética, etc. En este sentido, volviendo y aterrizando, cuando no tenemos una definición de concepto de qué es un derecho, qué significa social, qué significa justicia, porque en ese sentido podemos utilizar la misma teoría de la justicia de John Rawls, que nos dice, algo es justo si es que ocurre A y tanto los dos individuos que están involucrados con A están mejor o no hay ninguno que esté peor. Pero, por ejemplo, nosotros vemos cierto, digamos, individuos de la sociedad, las redes sociales sobre todo, que vemos en la Araucanía que le están quemando camiones a personas de esfuerzo, de clase media inclusive, que se han endeudado toda su vida para poder salir adelante, y hay personas que justifican esta violencia como una especie de justicia, porque estas violaciones de estos derechos de naciones, ¿cuál es la palabra? Originarias han sido violadas hace una infinidad de años y por lo cual se está cometiendo justicia, mientras que uno se ve afectado y el otro no. Entonces, el punto es el siguiente, mientras que no se llegue a un consenso y mientras que nosotros no tengamos definidos ciertos principios éticos y esta misma epistemología que es de dónde se crean estos principios éticos, va a ser muy difícil de que la sociedad en su conjunto, con un, digamos, pack de individuos que la conformen, podamos llegar medianamente a ciertos puntos o a ciertos consensos para poder aplicarlas en esta constitución. ¿Y por qué? No es porque las constituciones, como justamente dijo Ricardo, te prometan el cielo, el mar y la tierra, sino que primero para poder entender ciertas cosas hay que tener definición de conceptos y entender qué son las cosas. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista económico, cuando hablamos de un derecho social, suena muy bonito, pero para que se pueda, digamos, materializar el derecho a la educación y el derecho a la vivienda o el derecho a lo que sea, a la salud, tenemos que entender que los recursos primero tienen que ser producidos y se tiene que construir un hospital, se tienen que, digamos, comprar insumos de medicamentos de los hospitales, etcétera. Se le tiene que pagar a los enfermeros, a los doctores, todo el cuento. Entonces, aterrizando esto, nosotros nos damos cuenta que el derecho positivo o el derecho social significa robarle los recursos a una persona, meterle las manos en los bolsillos por un mecanismo forzoso que son los impuestos, para entregárselos a otra. Entonces nosotros decimos, ¿es justo que se llame un derecho moralmente justificado el hecho del robo? Y ahí son las preguntas que nos responde la filosofía, y ahí es donde justamente entramos con la ética y en la epistemología de nuevo. Son cosas que no son nuevas, pero son buenos ejercicios de reflexión para que nos demos cuenta de lo que creemos que está bien y lo que está mal. Ese es el punto en general. Mira, me llama mucho la atención, bueno, es brillante y a la vez ultra necesario tocar esos temas de la epistemología, la estética o la ética, porque son los cánones de la civilización occidental. Entonces, de alguna u otra manera, son esos mismos cánones los que marcan esa pauta o esos principios, como tú dices, de definiciones y que nos permiten a la vez analizar todo este fenómeno y entender por qué todo este ejercicio no ha sido más que un ejercicio de posmodernidad desconstruccionista, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando alaban la idea de que esto va a ser un hito democrático, bueno, si cualquiera que se metiera a analizar lo que es democracia, entendería que la democracia como tal
no es que la mayoría sobrepase a la minoría, ¿cierto? Hay principios de separación de poderes, Ujú. hay una necesidad de respetar a la minoría, ¿cierto? Ya Platón lo había reclamado cuando, mandaron a matar finalmente a Sócrates, ¿cierto? Obligaron a Sócrates finalmente a que él se suicidara. Para Eso probar lo un punto, reclamó. eso sí. Claro, pero lo reclamó. Dijo, esta es la democracia, que la mayoría sobrepase descaradamente a la minoría y obliga a estas situaciones. Por algo Platón terminó siendo, como bien decía Karl Popper, ¿cierto? Casi de ahí viene la raíz totalitaria. Pero exceptuando eso, o sea, el reclamo es sincero y es evidente. Entonces, esto no tiene nada de hito democrático. Si entendemos la cuestión democrática como la viabilidad de un proyecto político a partir de la mayoría, pero respetando a la minoría, esto no tiene nada democrático. Y eso es un canon de la civilización occidental. Es un muy buen tema, yo creo que lo podríamos reservar para otra sesión, porque Sí, mucho por se habla de supuesto. ponerle el apellido a democracia, porque es democracia Ujú. liberal, Claro, occidental, porque claro, estos tipos salen con unas barbaridades, democracia directa, democracia participativa, Mm. que cuando uno se pone a analizar, claro, uno entiende la democracia no como la regla de la mayoría, no como la tiranía o la dictadura de la mayoría, que es algo que diría Aristóteles. Para Aristóteles la exacto, democracia no es un sistema virtuoso precisamente, pero ya exacto. entendamos, y de hecho, como lo dijo Axel Kaiser, no es el mejor sistema, pero es el sistema que tenemos y es el que mejor ha funcionado hasta Ujú. ahora. Si hay un sistema Y mejor, como se Churchill también le prueba. dijo. ¿Cómo? Churchill. Ah, claro, no, yo estaba citando a Axel Kaiser porque se me viene a la mente, pero claro, Churchill es Churchill. No, no podemos comparar, hay Es que, entidades distintas. y ahí toca, no, y entidades, justo, toca, por ejemplo, el cómo uno puede entender, ¿cierto? Que el argumento, Aristóteles de nuevo, ¿cierto? El argumento del tercer hombre, cuando él critica las propuestas de Platón, o cuando vemos que eh, la navaja de Occam nos dice que no es necesario multiplicar las entidades para explicar una cosa. En este caso, incluso también no sería necesario multiplicar las instituciones, ¿cierto?, para resolver un problema Mm. determinado. Y vemos cómo el Poder Judicial hoy día pierde las funciones administrativas y de fiscalización. Y hoy día en la Corte Suprema se va a ver también relacionado con otro consejo o otra institución que va a tener esas funciones disciplinarias y administrativas. De nuevo, multiplicando los entes cuando no es necesario. Y es de nuevo el canon occidental, ¿cierto? La base, los principios éticos que nos dicen. O incluso, de nuevo, o sea, es tan estúpido esto. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, claro, que el político finalmente no debiera construir una constitución que otorgue derechos sociales a destajo, porque hay principios económicos básicos, ¿cierto? Hay financiamiento necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan evidente, por ejemplo, que la derecha, si conociera realmente, si hubiera leído la Odisea, estaría pensando, ¿soy el político correcto al momento de comportarme como Ulises y amarrarme por medio de esta constitución al mástil, siendo que las sirenas ya dejaron de cantar? Es tan estúpido, es que es como es la idea de como Ulises cree que necesita amarrarse, ¿cierto?, en el mástil para evitar el peligro de la sirena. Y sin embargo, cuando ya no estén las sirenas, ¿por qué va a seguir amarrado? Y es lo mismo, me estoy amarrando con la Constitución a tener que responder a unas supuestas necesidades constantes y eternas, ¿cierto? Como son resolver el problema económico. Mm. Ignacio debe estar jodiéndose la risa porque es estúpido. Porque es imposible resolver el problema de la escasez, ¿cierto? Sí, y a mí me Hay gustaría, necesidades múltiples y recursos y escasos. recursos finitos. Entonces, Sí. ¿cómo tú como político te amarras al mástil e intentas supuestamente resolver el problema económico que es imposible de resolver? Bueno, pero tú sabes cómo funciona. La regla número uno en la economía es que los recursos justamente son escasos y las necesidades son infinitas. Y tú sabes cuál es la regla número uno de la política, ¿no? Me acuerdo, era olvidarse de la regla número uno de la economía. Tal cual. Exacto, exacto. Así Entonces, es. ahí es donde entramos en este juego de que nosotros, como la opción del rechazo, termina siendo una opción por la sensatez, una opción
que es volver a generar no solamente un hito, digamos, no democrático, pero al menos un hito que busca volver a instalar, ¿cierto?, los principios de la civilización occidental. Rechazar es sensatez, rechazar es entender la circunstancia en la que estamos, porque si no, Pero hay que entender que en este caso, dado que era la misma explicación que yo le daba a, bueno, bastantes conocidos y personas que se alejaron de mí por razones obvias, tú sabes que este maximalismo político sin mucha racionalidad detrás ha llevado a los amigos a lamentablemente alejarse y algunas muy buenas amistades simplemente a extinguirse. Y el argumento es el siguiente, no es un maximalismo que nosotros estamos presentando, es ¿es sensato rechazar o en todo momento fue sensato rechazar, dado que las personas que iban a tomar esta responsabilidad, y voy a tomar absoluta responsabilidad con lo que voy a decir, eran puros simios? Si es que hubiesen sido personas tales cuales como la comisión o puras personas, digamos, especialistas de la materia, sin, digamos, una agenda ideológica maximalista detrás, hubiese sido da lo mismo, denle, ¿cuál es el problema? Estamos en buenas manos, pero acá, compadre, estamos dentro de la caja de Pandora. Son puros monos. Es que sí, incluso si no fuese así, o sea, hasta el momento yo no he escuchado ningún argumento convincente de por qué sería bueno cambiar la constitución completa. Claro, ¿Por qué es necesario, o por qué no ni siquiera necesario? ¿Qué trae de beneficioso refundar el país? ¿Ya? Más allá de todos los cantos de sirenas, como bien señalaba William, que le han vendido al pueblo llano. No, en sentido estricto. ¿Qué beneficio se va a obtener de eso? Porque claro, en este caso la presunción es, esta constitución duró la cantidad de años que duró, 20 años, o sea, 40 años, y la reforma del 2005 va casi para 20 años. Y de hecho, este tema económico que ustedes mencionan, fundamentalmente, no sé si regulado, pero sí es algo que estuvo contemplado desde un principio en la Constitución. Cuando uno analiza cuál es el principal elemento que más le genera tirria a la izquierda ortodoxa, heterodoxa en general, es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, para empezar, no está expresamente consagrado en la Constitución. Como primer no, punto, esa es una no, de las grandes contradicciones de la izquierda, porque claro, ellos querían cambiar la Constitución para poder otorgar derechos sociales, que en este caso nosotros podemos llamarlos prestaciones estatales, ¿ya? uh-huh. El concepto más preciso yo creo que sería eso. Ahora, este principio de subsidiariedad no es un principio propio de la derecha. Hay que reconocer que eso es un concepto que nace del social cristianismo, ujú, del del cual socialismo. Guzmán, del cual Jaime Guzmán era muy asiduo, muy conocedor, y de hecho, bueno, el devenir político e ideológico de Guzmán también es conocido. Él comenzó siendo el discípulo regalón del padre Osvaldo Lira y después terminaron insultándose. Entonces, Exacto. cuando uno analiza que Jaime Guzmán plasmó eso y uno revisa la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, encuentra que se entiende este principio de subsidiariedad en un sentido positivo y negativo. El sentido negativo es que el Estado debe abstenerse de interferir e intervenir en cualquier tipo de actividad que pueda ser realizado de mejor forma por la sociedad civil. Y a su vez el principio de subsidiariedad positiva, que es en aquellos casos en que los privados, la sociedad civil, no lo pueda hacer o lo haga de forma eficiente, o no existan los incentivos suficientes para hacerlo, porque puede que materialmente lo pueda hacer, pero sea una inviabilidad económica, ya lo podemos discutir, Ignacio, es un tema aparte. El punto está en que cuando uno analiza hay una entrevista muy buena que tiene Jaime Guzmán con Friedrich von Hayek, en la que señala que este principio de subsidiariedad positiva, activa, podríamos decir, es algo Activo. temporal, es algo que se da por un tiempo, son prestaciones estatales que el Estado Uh-huh. asume, que en pos del bien común, en pos de este contrato social, incluso podemos decir, un contrato social intergeneracional, no sé, podemos ponerle el nombre que queramos, pero lo natural y el sentido del principio de subsidiariedad, incluso en su concepción social cristiana, es
que el Estado debe ir replegándose a medida que la sociedad civil puede ir otorgándolo de mejor forma. Ah, Y eso ocurre primero porque existe un mayor nivel de desarrollo económico, segundo porque existe un mayor nivel de desarrollo humano, y así nos podemos ir dando cuenta que el sistema fue diseñado de esa forma desde un principio, no con la lógica maximalista o con la lógica del derecho social que es conquistas. De hecho, podemos ver a la CUT, hemos conquistado los derechos laborales, o lo dije profesor, hemos conquistado derechos educacionales, siendo que sí. el sistema está concebido para lo contrario, porque es lo natural. Como Ujú. dice el dicho ya archi contra conocido de, a veces no basta solamente con enseñar a pescar, tienes que darle los pescados mientras aprende a pescar. Pero la idea Claro, es que sí, aprenda a pescar. Sí, sí. Ah, sí, absolutamente. Bueno, con esto a mí me gustaría cerrar ya. Una salvedad en términos de concepto, bueno, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a mí yo detesto en términos de debate público utilizar el concepto privado, porque el concepto de privado se tiende a demonizar y eso tenemos que terminarlo, y el término de Estado o público se entiende justamente como algo positivo. A mí me Son gustaría términos hacer... jurídicos, mi estimado Ignacio. En este caso, No, cuando no, uno no, habla si de no una privados, crítica a se eso, refiere querido a amigo. eh, organizaciones, o en este caso personas Sí, jurídicas de derecho privado, ¿ya? claro, no, pero a lo que me refiero, no, sí, mi A diferencia querido de Ricardo. las instituciones, es que sí, jurídicamente son conceptos neutros, ¿cachai? No, Sí, no tienen esta carga política que yo entiendo que existe, pero es algo que no podemos soslayar, porque son conceptos jurídicos. claro, pero a lo que voy, que no es una crítica al concepto jurídico, sino que es netamente el tema político y social. A lo que voy es que el tema privado se malentiende como qué, como algo basado básicamente en un egoísmo o simplemente en un sentido de lucro. comercial o en un sentido empresarial. Cuando lo privado, todo lo privado es lo que no es público. Y todo Exacto. lo público está financiado por el Estado. Y el Estado no es algo abstracto. Y todo lo privado, que no es el Estado, es simplemente la sociedad civil. Yo discuto Entonces, ese tema cuando de lo se... público también, porque lo público es aquello que sirve a la comunidad, independiente de quién sea el Sí, dueño. bueno, ahí se puede entrar Claro, se justamente en habla el más debate al de los concepto, bienes Ignacio. públicos, lo que Mm, es excluyente, no excluyente, etcétera, Ya. etcétera. Sí, Pero sí. exacto. a lo que Es que voy esto con el da para concepto, mucho, Ignacio, sí. sí, Vamos a pero yo voy para otra parte en todo caso, porque ya, dale. son, claro, es simplemente que se entienda que cuando se habla de privado no se está hablando político socialmente desde un punto de vista de un mall o una empresa o de, digamos, el caballero del Monopoly. Es la sociedad civil, somos simplemente Exacto. nosotros, personas de Es carne y la hueso que no Teletón. tenemos. Claro, que no Es la Teletón. tenemos, que no estamos involucrados con el Estado desde un punto de vista profesional, que no somos, digamos, pagados por el Estado por algo. Es simplemente eso. Había otra idea que se había tomado, pero con este debate que levantaste, Ricardo, se me fue lo otro. Pero no, muy bueno, tenemos que Sorry, dejarlo sorry. abierto para otra. Sí, no, 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 la verdad es que, claro, lo público y lo privado, ¿cierto? Es si realmente los privados no generan bienes públicos. No, harto, harto que joder, especialmente Mm. si lo consideramos una falla de mercado, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, ya no empecemos con Muy eso porque buenos ahí hay que Nos decir que la falla fuimos de ejemplos, pero mercado no súper existe, lejos. espectacular. todas las fallas vienen del Estado por la intervención, etcétera, etcétera. Claro, James Sí. Buchanan y todo, no, no, sí, es mucho el tema. Miren, en realidad yo quería simplemente despedirme teniendo en cuenta que ahora salió la segunda edición de mi libro, Muy buena. y espero que de verdad se venda lo más posible, ¿cierto? No tanto por un afán propio, ¿cierto? Sino también porque hay que abrir un poco más las alamedas en este sentido para pensar como la derecha, ¿no? Gabriel Boric ahí está muy... Incluso yo incluí un nuevo artículo en el que se habla a raíz de la elección de Boric y hablo del cambio, digamos, psicológico que tiene que tener la derecha en un título que se llama La Vuelta de Timón. Me parece sumamente importante que tras la elección de Boric entendamos que la derecha tiene que reaccionar de una manera distinta y que precisamente se conecta muy, muy fácilmente con esto que hemos estado discutiendo, de por qué hay que rechazar, por qué hay que optar por esta opción, por revalidar la Constitución, por ocuparla como un instrumento, digamos, de validación de proyecto político. Y es porque obviamente la derecha tiene que cambiar el switch, tiene que cambiar la lógica, tiene que dejar de pensar en términos culposos, tiene que defender
mucho del legado de Pinochet, tiene que defender mucho de la tradición histórica, de lo que convirtió a la derecha en un eslabón que defiende estética, ética y epistemológicamente una cierta noción de cómo ser de derecha, y es importante, digamos, para el público entenderlo. Ah, bueno, ya había dicho, ¿cierto? Que, bueno, que compren el libro, insisto, cambien el chip, ¿cierto? Y me despido, esperemos que obviamente podamos seguir grabando cada vez más y que la gente le encante lo que estamos diciendo. Ignacio, dale. Sí, bueno, creo que el debate con mi querido amigo Ricardo queda pendiente, así que ahí vamos a subir la temperatura de los programas en adelante. Creo yo que eso sería muy bueno para poder seguir construyendo y para poder seguir aprendiendo entre los unos y los otros las distintas disciplinas. Les quiero dar las gracias, bueno, a nombre de mis queridos amigos, también agradecer el espacio. Esperemos hayan disfrutado esta conversación y recordarles, si es que nos están escribiendo en la sección de preguntas, que este programa ha sido grabado y así va a seguir siendo por un tiempo hasta que podamos, digamos, acomodarnos en los horarios, pero ya esperamos estar regularizando, estar en vivo con ustedes para poder estar interactuando y contestando a todas sus preguntas y comentarios. Un abrazo. Bueno, ¿y qué más les puedo agregar? Agradecerles su seguimiento de este día. Sé que estuvo un poco, demoró en salir esta segunda sesión, pero de verdad que estamos con todas las ganas de proponer temas en el debate, tener una conversación interesante, y nos dejan en los comentarios los próximos temas que quieran que toquemos. La idea es darle un poco más de dinamismo, si bien no lo vamos a poder hacer en vivo por ahora, pero sí la idea es tener más o menos un feedback. También los invito a visitar las redes sociales de la revista Individuo, las cuentas personales de William, de Ignacio, la mía, la que constantemente estamos compartiendo distintos materiales. Se viene la próxima edición de la revista Individuo, la edición oficial, tienen artículos muy buenos. Sí, sí, quedan todos cordialmente invitados a la próxima sesión, se la vamos a informar próximamente cuando la vamos a realizar. Nuevamente agradecerles la escucha, agradecerles también a mis queridos William e Ignacio por la grata conversación. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, yo lo entiendo, pero el ánimo es ese, es conversar, es pensar a la derecha, como bien señala William en su libro, le invito también a comprarlo, editorial entrezorroserizos.com. Así que hasta luego, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima.